Días después del retorno de Varens, la reina escribía a Fersen: «No os preocupéis por nosotros, estamos todavía con vida». Palabras sin duda algo teatrales, aunque muestran la situación en todo su horror. La pareja real estaba en situación peligrosísima, ya que al huir a Varens, el rey perdió la confianza del pueblo parisien, identificándose con los enemigos. Luis aparecía ahora como un traidor a la nación. El ideal republicano ganaba terreno con suma rapidez en clubes y secciones. Una vez más, Marat dirigió violentos ataques contra la monarquía, agregando que era preciso acabar con los moderados. Desmoulins lo corrió. En el club de los jacobinos sirvióse en primera fila un hombre que hasta entonces se había mantenido aparte, Maximiliano Robespierre. Pronunció su primer gran discurso, atacando no solo al rey, sino a Lafayette y a la Asamblea Nacional, todos traidores dispuestos a derrogar la revolución. Sabía él muy bien cuán peligroso era exponerse a las maquinaciones de los traidores, pero estaba presto a dar su vida por la causa revolucionaria. Desmoulins, siempre sensible al patetismo, saltó y gritando con lágrimas en los ojos: «Estamos dispuestos a morir contigo». Entabláronse vivas discusiones acerca de la inviolabilidad del rey y del restablecimiento de su autoridad. Los jacobinos pretendían que su fuga era una abdicación y que la asamblea tenía el deber de proclamar el establecimiento de la república. Empezaba a pronunciarse ya abiertamente esta palabra, aunque el clima republicano existía en realidad desde tiempo atrás, y no a causa de la asamblea o de su constitución, sino de la revolución misma, que, llevada a cabo por odio al antiguo régimen, había lanzado su ofensiva, de tal modo contra todos los poderes que sólo faltaba la desaparición del nombre y dignidad del monarca. Los periódicos, los distritos, los presidentes de los clubes proclamaban incesantemente «no más rey», y el pueblo gritaba lo mismo. El ideal republicano iba arraigando cada vez con mayor intensidad en las masas. Los jacobinos decidieron hacer firmar en el campo de Marte una petición solicitando la abdicación del monarca, pero la asamblea seguía defendiendo a este de modo claro o encubierto. Los jacobinos persistieron en firmar su petición. El 17 de julio de 1791 se formaron en el campo de Marte amenazadores grupos y entre tumultos y discusiones lograron reunir 6.000 firmas al pie de la petición. Entonces aparecieron las autoridades de París, con Lafayette y su Guardia Nacional. Después de varias horas de negociaciones y de exhortaciones inútiles, las autoridades fueron ultrajadas y se proclamó la ley marcial. La multitud contestó a las intimidaciones con gritos furiosos y pedradas, incluso se disparó un pistoletazo contra Lafayette. Entonces mandó éste a hacer fuego. Un centenar de personas cayeron muertas o heridas. La muchedumbre se dispersó y cundieron el terror y los deseos de venganza. Desde aquel momento no pudo ya haber reconciliación entre constitucionales y republicanos. La Guardia Nacional deploró haberse visto obligada a hacer fuego contra el pueblo, al estilo de las monarquías absolutistas. Robespierre, el incorruptible. Robespierre se rebeló entonces. Según un contemporáneo que lo llamaría el incorruptible, basaba toda su acción en una absoluta fidelidad a sus convicciones. Danton era un hombre sin principios, improvisaba y dejábase arrastrar por la inspiración del momento. Robespierre no improvisaba nunca y ponderaba sus actos y palabras con la mayor minuciosidad. Hasta aquí todos concuerdan sobre el carácter de Robespierre, pero el problema estriba en concretar cuáles eran sus principios. La controversia perdura. En Los dioses tienen sed, Anatole France hace exclamar a uno de sus personajes: «Robespierre es virtuoso, será terrible». Nada describiría mejor su vida y su carrera política. Fue realmente su virtud lo que lo hizo terrible cuando asumió el poder en 1793-1794. Joven abogado, discípulo de Rousseau, siguió su camino sin desviarse a derecha ni izquierda, guiándose por un frío ardor, una fe fanática en las virtudes humanas y cívicas, y proclamando que el primer deber del individuo es sacrificarse por los intereses de la patria y propagar estos ideales de libertad y dicha a la humanidad entera. Un puritano cuya convicción casi religiosa convirtió a la Revolución Francesa en el régimen de la santa y virtuosa guillotina. Era un joven de frente huidiza, ojos claros, nariz afilada, mentón en punta, rostro pecoso, mirada fría, llevaba los cabellos ligeramente empolvados y vestía traje azul muy ceñido de cintura. Su reserva y actitud acompasada asimilaban su aspecto exterior al de un maestro de baile. Con voz muy clara, Robespierre pronunciaba sus filípicas contra los enemigos de la nación. Taciturno, introvertido, siempre correcto e imperturbable, conocemos pocos detalles de su intimidad. Solo se sabía que según sus doctrinas su existencia era modelo de virtud para sus conciudadanos. Danton, largo tiempo en estrecha colaboración con el incorruptible, veía en todo ello el género de vida más estúpido, y el jefe de los cordeleros, enarcando sus enmarañadas cejas, enviaba en hora mala al eunuco y a su virtuosa existencia.
Con todo, Robespierre no se comportaba tan estúpidamente como Danton pretendía. Sabía que esta reputación de virtuoso le valdría después y mucho. La Revolución y los anglosajones. Inglaterra y la Revolución Francesa. Un observador superficial hubiera notado escasas reacciones en Inglaterra ante los sucesos revolucionarios. Mientras Francia conquistaba la Bastilla, proclamaba los derechos del hombre y sentaba las bases de una nueva sociedad, Inglaterra se dedicaba a crear su industria, a consolidar y extender su comercio mundial, muy castigado en los últimos tiempos, y el Parlamento vegetaba rutinario, sin acontecimientos políticos sensacionales. En mayo de 1790, el primer ministro Pitt el Joven, de unos 30 años de edad entonces, podía declarar a los comunes con visible satisfacción que el país conocía mayor prosperidad que antes de la guerra precedente. Los británicos siempre habían considerado a Francia capaz de todas las excentricidades. Sin embargo, la situación en el verano de 1789 les abrió los ojos. Tratábase de una auténtica revolución, dispuesta a derribar por la fuerza el antiguo régimen. La primera reacción en Inglaterra fue más bien benévola. Los británicos juzgaban comprensible que los franceses se hartaran al fin de su monarquía absoluta. Además, el movimiento revolucionario francés era considerado como una tentativa curiosa y bastante espectacular de copiar las instituciones políticas inglesas. Esta actitud negligente y un tanto distraída pronto dejaría paso a un interés más intenso. Algunos ingleses, los Wright de Carlos J. Fox, comentaban con entusiasmo el movimiento de emancipación política de Francia y demostraban hasta qué punto esa revolución podía influir en el resto del mundo. Añadíase a este grupo una nueva escuela literaria deseosa de que un ideal apasionado y romántico sustituyese aquel ponderado sentido común, tan grato a Samuel Johnson y a su generación. Este movimiento sentimental y literario produjo a algunos de los mejores poetas ingleses. El joven Guillermo Wordsworth hizo un viaje a Francia, quedó muy impresionado por el entusiasmo y el éxtasis del pueblo francés y se convirtió en ardiente defensor de la revolución. Por su parte, en su famoso Himno a la Libertad, Guillermo Blake expresaba en 1792 todo el regocijo de los nuevos tiempos. Pero fue precisamente en Inglaterra donde se escribió el Evangelio de la Contrarrevolución. Edmund Burke, teorizante de la política Wright, campeón de las libertades inglesas, amigo y defensor de los norteamericanos rebeldes a la corona, acusador de Warren Hastings por puro idealismo, seguía con atención apasionada los progresos de la revolución en Francia. Burke no compartía en absoluto el entusiasmo de los poetas románticos ingleses. Hacia 1789 pronunció su anatema: «Habéis hecho una revolución, pero no supisteis realizar una reforma. Oprimís a la monarquía, pero no restablecéis la libertad». Y añadió: Cuando se separa la libertad de la justicia, ambas están en peligro. A principios de 1790, Burke declaró en la Cámara Baja que un grave peligro amenazaba a Inglaterra si se ponía a admirar los abusos de una democracia de bandidos y de tiranos. Sus reflexiones sobre la revolución en Francia, en noviembre de 1790, cayeron como una bomba. En poco tiempo se vendieron 30.000 ejemplares. Burke comprobaba las opiniones acerca de la libertad con las doctrinas de los revolucionarios. En Inglaterra, decía Burke, la libertad reina bajo la égida de la ley. Por otra parte, las libertades inglesas no son producto de teorías abstractas, sino de experiencias políticas seculares. En cambio, los revolucionarios franceses intentan realizar el estado ideal de los filósofos, sin mediaciones prudenciales. Es inevitable que este modo de obrar conduzca al derrumbamiento del Estado, a la anarquía, al caos. Burke condenaba en bloque a todos los dirigentes de la revolución, desde Lafayette a Marat, y condenaba también la obra realizada por la Asamblea Nacional, que juzgaba inicua, demoledora e indigna de confianza. La obra de Burke tuvo un influjo decisivo en la política futura de los ingleses respecto a la revolución, y el propio Jorge III declaró que todo caballero inglés debería leerla. Burke tenía sobrada razón al señalar la fragilidad de las bases en que descansaba la obra de la Asamblea Nacional. La revolución produjo, en efecto, la tiranía de un partido, el caos económico y la dictadura, pero en sus reflexiones se hallaba mal informado sobre las estructuras sociales en Francia durante el antiguo régimen. Los ingleses no podían comprender lo que la revolución representaba exactamente para el pueblo francés y se limitaban a condenar los fallos más aparentes. Burke intuía a la perfección las crisis que sucederían en el nuevo régimen, pero no comprendía que el ideal revolucionario era lo bastante fuerte para superar esas crisis y determinar el futuro inmediato de Europa. Burke
proclamó su propia declaración de guerra, aunque le faltaba convencer a la Gran Bretaña que formulase la suya. Edmund Burke inició su ofensiva rompiendo con su amigo Fox, jefe del partido Wright. Dícese que Fox lloraba cuando se levantó para tratar de justificarse. Evocó varias veces su prolongada amistad con el gran filósofo, pero Burke permaneció impasible, ya que lo que se proponía era precisamente la división del partido de Wright. Luego pasó el tiempo y la revolución se hizo cada vez más antipática al pueblo inglés. La guerra estaba a la vista y el propio primer ministro Guillermo Pitt hubo de reconocerlo así. Estados Unidos y la Revolución Francesa. Thomas Jefferson abandonó Francia a finales del otoño de 1789. Al llegar a América se enteró de que George Washington lo tenía nombrado ministro de Negocios Extranjeros. En la primavera de 1789, Washington había aceptado su mandato como primer presidente de los Estados Unidos. La administración empezó a funcionar y la prosperidad del país se acrecentó con rapidez. La entrada de los Estados Unidos en la historia universal se operó en forma diestra y eficaz. Washington se hallaba íntimamente persuadido del gran porvenir de su pueblo. Como colaboradores escogió a los hombres que habían desempeñado activo papel en la Guerra de la Independencia: Thomas Jefferson, ministro de Negocios Extranjeros, y Alexander Hamilton, ministro de Hacienda. Hamilton era un hombre de familia humilde que, gracias a su matrimonio, había adquirido gran fortuna y acceso a los medios aristocráticos neoyorquinos. Era el principal portavoz de los círculos capitalistas. El ideal de libertad no tenía mucho sentido para él y menospreciaba las charlatanerías sobre la igualdad y la democracia. Hamilton deseaba para la Unión un poder central fuerte, detentado por los industriales y los comerciantes mejor situados. A este programa, sostenido por los estados septentrionales ya orientados hacia el comercio y la industria, Thomas Jefferson oponía su ideal de libertad, su fe en el pueblo y sus principios democráticos. Al dar a su partido el nombre de republicano, consideraba que su primer objetivo era combatir las tendencias monárquicas a las que Hamilton y sus adeptos no parecían del todo extraños. En su opinión, una población rural próspera era el mejor soporte de las instituciones republicanas. Quizás por eso se convirtió en portaestandarte principal de los agricultores norteamericanos, los del sur en particular. El presidente Washington deploraba este antagonismo entre sus dos principales colaboradores y consejeros. Lejos de reconciliarse, llegaron al borde de la ruptura abierta cuando el gobierno y el pueblo norteamericano hubieron de definir su política ante la Revolución Francesa. En 1790, Lafayette envió a su amigo George Washington un obsequio simbólico, la llave de la puerta principal de la Bastilla. A tal efecto, un contemporáneo comentó: «Nadie puede dudar de que los principios políticos norteamericanos abrieron las puertas de la Bastilla. Esta llave vuelve al lugar que le corresponde». La mayor parte de la gente opinaba igual. Muchos norteamericanos consideraban a los revolucionarios de París como discípulos suyos y creían que América había dado el gran ejemplo. Hamilton reclamaba un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, el abandono del primer aliado, Francia, en provecho del antiguo enemigo, Inglaterra. El presidente, conmovido por los excesos cada vez más brutales de la revolución, enunció la consigna definitiva: América ante todo. Los Estados Unidos nada ganarían inmiscuyéndose en la política europea, y si había un país en Europa cuya alianza fuese deseable para los Estados Unidos, no era Francia, sino la Gran Bretaña, dueña de los mares. Washington proclamó además que los Estados Unidos estaban demasiado lejos de Europa para interesarse lo más mínimo por ella. El primer presidente sentó así un principio que, en la historia y en la política extranjera de los Estados Unidos, desempeñaría un papel importantísimo: el aislacionismo. Europa y la Revolución. Catalina II de Rusia. Desde sus posiciones revolucionarias, los franceses atalayaban el continente europeo, que les era hostil casi en su totalidad. En la extremidad oriental se extendía el inmenso imperio ruso, la Santa Rusia, creación de Pedro el Grande. Al principio de la Revolución Francesa, este país era más fuerte que nunca. El siglo XVIII lo había convertido en una gran potencia y se tenía que contar con ella en las conferencias internacionales. A finales del siglo, Rusia sumaba 36 millones de habitantes, 10 millones más que Francia, y era gobernada por uno de los adversarios más decididos de la Revolución Francesa, Catalina II. La emperatriz Isabel había muerto en 1762 con gran alegría del viejo Fritz, es decir, de Federico II de Prusia, su sucesor. Pedro III, nieto de Pedro el Grande, profesaba desmedida admiración a Federico de Prusia, abrumaba a sus tropas con ejercicios a la prusiana y ridiculizaba todo cuanto era ruso, incluida la iglesia estatal, por lo que resultaba evidente que un zar de este género no había de reinar mucho tiempo. Su esposa, la princesa alemana Catalina de Anhalt-Zweibrücken, casi todos los zares se casaron con princesas alemanas, le arrebató bruscamente el poder en el verano de 1762. Algunos regimientos de la Guardia la proclamaron emperatriz y asesinaron a su esposo.